Bueno, vamos a esperar un ratito a ver si ya se conectaron todos. Bueno, seguimos entonces. Nos habíamos quedado entonces hablando del primero de los criterios de individualización, pero en lo que respecta a las dificultades que va a tener. Y entonces veníamos diciendo que una de las primeras dificultades va a estar dada por la existencia de normas que pertenecen al mismo sistema jurídico, pero que no obstante esa circunstancia van a tener diferentes ámbitos de aplicación territorial. Es decir, se aplican en un mismo territorio, pero en diferentes partes de ese mismo territorio. Sin embargo, vamos a ver que esto es el caso solo en relación a normas derivadas del sistema, pero no a las normas primitivas, es decir, las normas que son las que sirven para individualizar a ese sistema jurídico del que estemos hablando. En segundo lugar, como otra dificultad en contra de este criterio, va a ser que el concepto de territorio es un concepto jurídico, es decir, no es un concepto material ni fáctico, es un concepto jurídico. Y así nos dice entonces que el territorio de un país se determina, pero por el ámbito en que es aplicable el sistema jurídico de ese país del que estemos hablando. Así entonces, para ejemplificarlo, el territorio argentino estaría constituido por el ámbito de aplicabilidad espacial del derecho argentino. Y si ese ámbito se ampliara entonces, o sea, el derecho argentino se aplicara en zonas donde antes no se aplicaba, podríamos decir entonces que se está expandiendo el territorio argentino. Es decir, cuando ciertas normas se empiezan a aplicar a sectores de un territorio en donde antes no se aplicaban, podríamos decir que en consecuencia se está ampliando también el territorio del país del que estemos hablando. Así entonces, por lo tanto, concluye que el territorio se identifica por el sistema jurídico aplicable en él. Es decir, tenemos que distinguir primero un derecho de otro derecho, es decir, el derecho de dos sistemas jurídicos distintos, o de dos sistemas jurídicos de países distintos, mejor dicho, para así poder distinguir entonces un territorio estatal de otro. Y entonces en ese caso dejaríamos el primer criterio por concluido. El segundo que nos enumera va a ser el criterio del origen en cierto legislador, para diferenciar o para individualizar un sistema jurídico del otro. Y acá pasamos a hablar de Austin. Pero eso más que nada con el criterio de pertenencia. Haciendo hincapié entonces en el criterio de individualización, podríamos decir que la cuestión acerca de la individualización de un sistema jurídico, distinguiéndolo de otros sistemas jurídicos, en lo que respecta a la respuesta que nos da Austin a este problema, es que un orden jurídico se distingue de otro orden jurídico por el legislador que ha dictado las normas que integran ese sistema jurídico que queremos distinguir. Es decir, un sistema jurídico se constituye con todas las normas que ha dictado un mismo legislador, como también las que han dictado otros órganos a los que ese mismo legislador del cual venimos hablando delegó su competencia. Así entonces decimos que es en la individualización del sistema jurídico donde se pone de manifiesto la debilidad de la tesis de Austin. Es decir, este criterio, como el anterior, el de territorialidad, también va a tener sus respectivos problemas. Y hablando de ese problema en particular, podemos decir que el criterio de Austin implica que un cambio de legislador originario determinaría de tal manera un cambio de sistema jurídico, es decir, el solo hecho de que empieza a legislar otra persona daría por sentado que se está cambiando de sistema jurídico, cuando en realidad no tendría que ser así. Es decir, si se sustituye un soberano, un legislador por otro, aparece un derecho diferente, no obstante estar integrado por las mismas normas, es decir, haber una inconsistencia. Y así entonces, como les digo, esta conclusión sería admisible únicamente cuando se produce un cambio violento del soberano, es decir, por ejemplo, el caso del golpe de Estado. Pero sin embargo, se volvería algo inusitado o algo ilógico hablar de un cambio de sistema jurídico cuando se produciría ese cambio, esa sucesión de legisladores de alguna forma no violenta. Así que es por esto que el criterio del legislador no lo vamos a poder tener tampoco en cuenta, a pesar de que, bueno, es bueno tenerlo como detalle, en conocimiento, mejor dicho. Así nos vamos en tercer lugar al criterio que nos propone Kelsen, es decir, el criterio de la norma fundamental. Así entonces Kelsen lo que hace es determinar la validez de una norma por su derivación de otra norma válida.
Así llega entonces a una primera norma positiva del sistema, es decir, a lo que él llama su norma fundamental. Así entonces, Kelsen lo que hace es recurrir a una norma no positiva, es decir, que no está plasmada en un cuerpo normativo, que no está escrita. O sea, nos dice, cuando habla de una norma no positiva, una norma no dictada por seres humanos, pero sin embargo de la cual se derivan las normas positivas en que concluyen las cadenas de validez. Es decir, lo que les venía diciendo, lo que llama él norma fundamental. Y siguiendo con la conceptualización de la norma fundamental, podríamos bien decir que es un presupuesto epistemológico, es decir, una hipótesis de trabajo, que utilizan implícitamente los juristas en sus elaboraciones. Siguiendo un poco con esto de la norma fundamental, en lo que hace a su contenido, siempre va a otorgar competencia al legislador originario. Legislador originario quien va a ser el que dictó las primeras normas positivas del sistema. Y esto importa conceptualizar qué es una norma fundamental para saber ahora un poco el criterio de individualización con el cual se va a manejar Kelsen. Así entonces podemos decir que de acuerdo con la norma fundamental que presuponemos en la cúspide de un sistema jurídico, es decir, la de mayor jerarquía, podemos distinguirlo entonces a ese sistema jurídico de otros en función de sus respectivas normas fundamentales. Y así entonces, en conclusión, diría el autor que los distintos sistemas se van a poder diferenciar por estar originados en diferentes normas fundamentales. No obstante, el criterio como vemos, como los anteriores, también tiene sus problemas, pero en este caso el que lo remarca a la dificultad de este criterio va a ser Raz. Raz entonces, dice Nino, ha objetado el papel de la norma básica, es decir, la norma fundamental de Kelsen, para individualizar un sistema jurídico. Y lo hace sosteniendo que el contenido de la norma fundamental kelseniana está en función de las últimas normas positivas del sistema. Esto quiere decir que antes de formular la norma fundamental ya teníamos individualizado un sistema jurídico, es decir, de alguna forma esta función de individualización no la cumpliría la norma fundamental porque el sistema jurídico ya estaría individualizado. Y entonces, a su vez, ya vendría ese sistema jurídico, o las normas del sistema jurídico ya vendrían ordenadas jerárquicamente. Por lo cual la norma básica no cumpliría ningún papel en la individualización de determinado derecho. Es decir, la función que Kelsen le da a esta norma fundamental directamente no sería lo que no se condeciría con la realidad. Es decir, no se reflejaría lo que está sosteniendo el autor, ya que el sistema jurídico está de alguna forma individualizado por otro mecanismo. Así que bueno, no resultaría tampoco ese criterio al momento de individualizar un sistema jurídico del otro. Es entonces que nos tenemos que ir entonces al criterio basado en la regla de reconocimiento, de la cual ya hablamos bastante hoy, la regla de reconocimiento de Hart. Cuando hablamos entonces de este criterio, vemos que el criterio de individualización que emplea justamente Hart establece que cierto sistema jurídico se va a distinguir de otro sistema por el hecho de que la aplicación de todas sus normas está prescripta por una regla de reconocimiento, pero por una regla de reconocimiento que va a ser diferente de la regla de reconocimiento que prescribe aplicar las normas del otro. Es decir, en este caso, la regla de reconocimiento ocuparía el papel de la norma fundamental que veíamos con Kelsen. Así entonces la regla de reconocimiento, sin embargo, y acá es importante tener en cuenta esta diferencia, estaría en mejores condiciones que la norma fundamental de Kelsen para servir como criterio de individualización. ¿Y todo esto por qué? Porque en primer lugar la regla de reconocimiento no tendría sentido, de esta regla de reconocimiento, entonces no tendría sentido predicar validez o invalidez. Y esto porque ella sirve únicamente para determinar cuándo las demás normas son válidas. Es decir, no nos interesa saber si la regla de reconocimiento es válida o no en función de cómo fue creada, sino que ella nos remarca cuáles son el resto de las normas válidas del sistema jurídico. Esa es la diferencia fundamental con la norma justamente fundamental, valga la redundancia, de Kelsen. En segundo lugar, para diferenciarla, la regla de reconocimiento vendría a ser una norma positiva, es decir, una práctica social. Y esto es importante para individualizar la regla de reconocimiento como paso previo a poder después sí, lo que nos interesa a nosotros, individualizar un sistema jurídico sobre la base de esa regla de reconocimiento. Así entonces, al ser la regla de reconocimiento positiva, es decir, en este caso sí estar figurada en un cuerpo normativo, así es dable presumir que pueda ser individualizada, que podamos identificarla y una vez identificada sí compararla con otro tipo de reglas de reconocimiento. Y así sí entonces distinguirla de otras, por otros aspectos además de su contenido. Es decir,
En este caso, lo que primero necesitaríamos hacer para poder distinguir un sistema jurídico de otro es distinguir la regla de reconocimiento de ese sistema jurídico que queremos diferenciar. Y a partir de eso, ahí sí marcar la diferencia. Pero, sin embargo, como veníamos viendo, que la mayoría de los criterios de individualización van a tener, todos tienen sus dificultades. Y en este caso, Raz vuelve a marcar la dificultad que tiene Hart. Así nos dice entonces Nino que Hart fracasa en proveer criterios de individualización operativos, criterios de individualización eficaces, y ese fracaso va a estar determinado por dificultades en la individualización de la regla de reconocimiento. Es decir, Hart no nos va a proveer criterios eficaces para poder reconocer la regla de reconocimiento y a raíz de eso distinguirla de las restantes. Así entonces, como apunta Raz, Hart no consigue justificar que todo orden jurídico tiene solo una regla de reconocimiento, sino que, como bien sabemos, pueden existir más reglas de reconocimiento dentro de un mismo sistema jurídico. Y esto va a ser así, ya que si Hart admitiera que un sistema jurídico puede tener más de una regla de reconocimiento, entonces veríamos que la individualización de un sistema ya no podría estar basada en la singularidad de su regla de reconocimiento, ya que tendríamos varias reglas de reconocimiento y no sabríamos por cuál guiarnos al momento de comparar un sistema jurídico con el otro. Entonces, habría que buscar algún otro elemento común que vinculara entre sí y que a su vez distinguiera de otras a las diferentes reglas de reconocimiento que se encuentran en un mismo sistema jurídico. Pero entonces sería ese elemento común, y no la regla de reconocimiento en cuestión, el que serviría para individualizar un sistema jurídico. A su vez, otro problema que va a tener Hart con la regla de reconocimiento, que él le marcaba como criterio de individualización, va a ser lo que nos marca Dworkin. Es decir, el criterio de Hart adolece de otro defecto, que lo pone justamente de manifiesto este autor que les nombré. Es decir, si se admite que la base de un sistema jurídico puede estar integrada no solo únicamente por varias reglas de reconocimiento, sino también por normas o principios, cosa que Hart en un momento negaba, normas o principios, como digo, cuya aplicación no está fundada en lo que aquellas reglas de reconocimiento prescriben, entonces bien podríamos decir que el criterio de individualización de un sistema jurídico no va a poder apoyarse en la identificación de ciertas reglas únicas que puedan distinguirse de la que encabeza otro sistema jurídico. Es decir, porque vamos a ver que esta regla de reconocimiento no va a servir para justificar que en un sistema jurídico hayan ciertas normas o ciertos principios que de alguna forma no se condicen con lo que esa regla de reconocimiento justamente sostiene. Así que es otro inconveniente que surge al momento de tratar de justificar ese criterio de individualización. Y el que nos va a interesar a nosotros va a ser el criterio basado en el reconocimiento de los órganos primarios. Esto ténganlo muy en cuenta porque va a ser de alguna forma el criterio que más eficaz van a proponer los diferentes pensadores del derecho al momento de diferenciar un sistema jurídico del otro. Y cuando hablamos de este criterio, entonces tenemos que hablar de Raz. Raz lo que hace es insistir en que los criterios de individualización deben basarse en los órganos que aplican normas a casos particulares, es decir, en lo que dicen los jueces. Así entonces decimos que el reconocimiento por parte de esos órganos, es decir, de los jueces, parece ser decisivo para predicar de cierta norma que pertenece a ese conjunto unitario que llamamos sistema jurídico, en relación a si cierto conjunto de normas pertenece a cierto sistema jurídico o no. Es decir, en base a lo que hagan los jueces, en base a qué normas y qué normas no apliquen los jueces y qué normas sí apliquen, vamos a ver cuáles pertenecen a cierto sistema jurídico y cuáles no. Sin embargo, entonces este enfoque plantea también problemas. Es decir, como dije, ningún criterio es perfecto, pero bueno, este va a ser el que de alguna forma se va a seguir en mayor medida. Así el primer problema, entonces, va a ser caracterizar a los órganos cuyo reconocimiento de una norma determina su pertenencia al sistema. Es decir, en este caso la dificultad va a estar en diferenciar a quiénes vamos a entender por jueces, es decir, a quiénes vamos a entender por los órganos de aplicación de esas normas que pretendemos diferenciar dentro de un sistema jurídico. El segundo problema que se va a presentar va a ser, o se va a apoyar, mejor dicho, en el reconocimiento de las normas por ciertos órganos. Es decir, determinar qué es lo que se unifica en un mismo conjunto a diferentes órganos primarios. De modo que las normas que todos ellos reconocen
forman parte del mismo sistema jurídico y en cambio no forman parte de ese sistema las normas que otros órganos primarios reconocen. Vamos de nuevo con esto que es medio confuso. Así que cuando hablamos del segundo problema, entonces, que presentan los criterios de individualización, que se apoyan en este caso, como veníamos diciendo, en el reconocimiento de las normas por ciertos órganos, es decir, por los jueces, vamos a decir que se va a apoyar en determinar qué es lo que se unifica en un mismo conjunto, es decir, en un mismo conjunto normativo, a diferentes órganos primarios. Es decir, qué conjunto de normas van a aplicar un conjunto de jueces que pertenezcan a un mismo sistema jurídico. De modo tal, entonces, que las normas, que todos esos jueces que pertenecen a ese mismo sistema jurídico del que estamos hablando, formen parte del mismo sistema jurídico y, en cambio, no formen parte de ese sistema jurídico antedicho las normas que otros órganos primarios reconocen, por ejemplo, de un país diferente. Por supuesto, entonces vamos a decir que forman parte del mismo sistema las normas reconocidas por cierto conjunto de órganos primarios. Y acá volvemos con Raz, entonces, que él propone como criterio para formar los conjuntos de órganos primarios, es decir, el problema que teníamos anteriormente, el hecho de que los órganos del mismo conjunto se reconozcan mutuamente. Es decir, volviendo, Raz propone como criterio para formar los conjuntos de órganos primarios, cuyo reconocimiento de normas determinaría su pertenencia a un mismo sistema normativo, el hecho de que esos órganos del mismo conjunto normativo se reconozcan mutuamente entre ellos la autoridad de sus decisiones, es decir, que los jueces entre sí mismos respeten las diferentes decisiones que van tomando. Pero también este criterio nos dice que es insatisfactorio, y a continuación nos explica por qué. Y así nos dice entonces Raz que, en primer lugar, ya que el reconocimiento de la fuerza obligatoria de las decisiones de otros órganos, es decir, lo que veníamos diciendo, que los jueces entre ellos mismos se reconozcan la autoridad al momento de la toma de decisiones con relación a las normas, se funda en las normas del sistema, las que, para ser identificadas como tales, deben ser reconocidas por los órganos en cuestión, es decir, una especie de círculo vicioso. Por otra parte, el segundo problema que tenemos es que las normas de un sistema jurídico suelen reconocer la autoridad de las decisiones de los jueces de otro sistema jurídico en su ámbito de aplicabilidad territorial. Es decir, los jueces argentinos, por ejemplo, van a tener que respetar las decisiones de los jueces que se dicten en Uruguay, por ejemplo. Pero, sin embargo, ateniéndose a las competencias territoriales. Es decir, los jueces argentinos respetarán las decisiones que tomen los jueces uruguayos en el territorio de Uruguay y a la inversa. De este modo, entonces, si el reconocimiento mutuo de la validez de sus decisiones fuera distintivo del conjunto de órganos de un mismo sistema, la mayoría de los derechos del mundo formarían parte de un solo sistema jurídico, ya que, como decimos entonces, si este fuera el criterio de individualización de un mismo sistema jurídico, al darse esta circunstancia que les venía comentando, de que los diferentes jueces de cada país reconocen sus propias decisiones dentro de su mismo territorio, se formaría un sistema jurídico mundial, básicamente. Por lo cual, de acá vemos la inconsistencia que va a tener este criterio al momento de individualizar un sistema jurídico del otro. Pero si, en cambio, nos dice, se considera una característica central del derecho regular el monopolio de la fuerza estatal, una hipótesis plausible es que lo que nos hace agrupar en el mismo conjunto a los órganos que reconocen las normas que consideramos, por eso, parte de un mismo sistema jurídico, vendría a ser el hecho de que todos ellos recurren al mismo aparato coactivo para hacer cumplir sus decisiones. Es decir, cuando los jueces toman una decisión, para hacer cumplir esa decisión recurren a un aparato coactivo en común con el resto de los jueces. Y eso nos permitiría diferenciar cuando estamos hablando de la aplicación de normas de un sistema jurídico o de otro, conforme a que los jueces recurran a un aparato coactivo o a otro. Así, si dos jueces entonces recurren para efectivizar sus fallos a organizaciones armadas que no tienen entre sí ninguna vinculación, es decir, que son de países distintos, por ejemplo, entonces decimos que las normas que esos jueces reconocen pertenecen a distintos sistemas jurídicos. Cuando la unidad de cierto aparato coactivo se quiebra, entonces, podríamos decir, siguiendo esa lógica, que se produce una fractura del sistema jurídico, puesto que las normas reconocidas por los órganos primarios que recurren a una de las fracciones del antiguo aparato coactivo unitario, es decir, que en un momento estaba unido y que ahora de alguna forma se rompe, se quiebra, se ven como parte de un sistema jurídico distinto, de las normas que son reconocidas por los órganos que recurren a la otra fracción. Es decir, tenemos en este caso que los jueces recurrían para cumplir sus decisiones a un mismo aparato coactivo,
y por ciertas circunstancias, cualquiera que fueran, se rompe ese aparato coactivo, siendo la situación ahora que ciertos jueces van a recurrir a cierto aparato coactivo y otros a otro. Y esto demarcaría de alguna forma dos sistemas jurídicos diferenciados, lo cual antes era uno solo. Y siguiendo entonces un poco, y esto me lo anoté como muy importante porque ya de alguna forma marca el criterio que hoy en día se sigue al momento de individualizar un sistema de otro, aunque como decimos, no va a haber ningún criterio que sea 100% efectivo, es decir, todos tienen sus críticas. Así podemos decir que este enfoque presenta dificultades de individualizar, o sea, distinguir unas de otras, las organizaciones que controlan el monopolio de la fuerza, pero sin embargo, provee un criterio adecuado de individualización de los sistemas jurídicos. Es decir, a pesar de no ser perfecto, de alguna forma nos podríamos dejar llevar por este criterio de individualización. Y siguiendo con los problemas que tiene este criterio, que como digo, a pesar de ser seguido, no le quita que tenga sus dificultades, sus problemáticas. El tercer problema que presentan los criterios de individualización van a estar fundados en el reconocimiento de las normas por parte de los órganos primarios, y que consiste entonces en determinar las condiciones en que puede decirse que una regla es reconocida por tales órganos, es decir, por los jueces, y cuáles no. Pero por supuesto que la mera coincidencia entre una decisión del órgano y lo que la norma en cuestión prescribe, no va a ser suficiente para decir que el órgano reconoce la norma y que por ende ella forma parte del sistema jurídico. Así entonces, volviendo a lo que dice Ross, debería exigirse además que la norma forme parte sustancial del razonamiento que conduce a las decisiones judiciales, es decir, que forme parte de la esencia de la decisión que tome el juez al momento de resolver determinada situación. Es decir, que la use, pero con importancia, o sea, que sea parte del argumento sustancial del juez al momento de tomar la decisión. Por otra parte, nos dice que va a haber normas que son parte de un sistema, aunque ningún órgano primario haya tenido oportunidad de aplicarlo. Es el caso de cuando sale una nueva ley y todavía no se dio ningún caso que el juez tenga que resolver con motivo de la aplicación de esa ley de la que estemos hablando. Pero, sin embargo, vamos a ver que si esa ley reúne las condiciones que definen la clase de normas que una práctica de reconocimiento del sistema prescribe aplicar, sin embargo, a pesar de que no haya sido aplicada todavía por el juez, podríamos decir que a pesar de todo va a integrar ese sistema jurídico del que estemos hablando. Y acá otra cosa importante que nos remarca Nino, y que también quiero que se la anoten, es que si bien esos criterios de individualización nos permiten decir que dos normas no derivadas pertenecen al mismo sistema jurídico, vamos a poder decir esto cuando esas normas son reconocidas por órganos que están en condiciones de disponer medidas coactivas recurriendo a la misma organización que ejerce el monopolio de la fuerza estatal. Vamos de nuevo entonces. Estos criterios de individualización nos permiten decir que dos normas no derivadas van a pertenecer a un mismo sistema jurídico cuando esas dos normas son reconocidas por órganos que están en condiciones de disponer medidas coactivas recurriendo a la misma organización que ejerce el monopolio de la fuerza estatal para imponer esas medidas coactivas. Y así entonces decimos que por supuesto que la individualización de un orden jurídico basado en el reconocimiento de ciertas normas por parte de los órganos que tienen acceso, entonces, como venimos diciendo, al mismo aparato coactivo estatal, implica que el sistema cambia cuando se produce una modificación sustancial, es importante, no cualquier modificación, sino una modificación sustancial en el aparato coactivo y también al cambiar las normas primitivas que los órganos reconocen. Les repito esto porque también es muy importante. Todo esto en la página 131 de Nino. Entonces, la individualización de un orden jurídico basada en el reconocimiento de ciertas normas por parte de los órganos que tienen acceso al mismo aparato coactivo estatal va a implicar que el sistema cambia tanto cuando se produce una modificación sustancial, es decir, no cualquiera, y esto en el aparato coactivo, como también al cambiar las normas primitivas que los órganos reconocen. Y con esto entonces cerraría entonces el último punto que les pide la materia, y nos iríamos a la unidad 2, de la cual les va a hablar mi compañera Aldana. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias por conectarse un domingo. Gracias a mis compañeros Mica y Enzo, que están dando una muy linda clase. Y bueno, mira, antes de arrancar, yo les quería pasar, si me permiten, un par de links. ¿Bien?
ver ahí si me permite. Ahí va uno. Y ahí va el otro. Y les comento brevemente antes de arrancar. Tenemos dos actividades que se van a desarrollar a lo largo de la semana. Uno es un taller de redacción de ponencias que está organizado por el Grupo Académico UNS. Va a ser el próximo martes por Zoom y es para quienes se quieren iniciar en el camino de la redacción, y está a cargo de Dino Verdini, que es su profesor de Evolución Institucional del Derecho Privado. Y el otro link es para invitarlos e invitarlas a formar parte del Grupo Académico UNS. Quienes estén interesados o interesadas, la idea es que puedan estar presentes alumnos y alumnas de todas las carreras, y nos interesa especialmente tener incorporaciones por parte de compañeros del primer año, para que puedan aportar su granito de arena. Como les contaba Mica al principio, nosotros no solamente damos clases de apoyo, sino que también organizamos charlas, jornadas, seminarios, y participamos de manera activa, integramos voluntariados, voluntariado en formación básica en derechos humanos, voluntariados que se llaman Voz Animal, voluntariado sobre niñez y adolescencia, y un voluntariado que se llama Educar para Reinsertar. Así que todo eso lo van a tener, o van a tener acceso si se inscriben en ese link que les pasé, si están interesados o interesadas. Así que bueno, eso es lo que tengo por ahora, y la semana que viene, ya lo vamos a estar publicando también, tenemos una charla sobre juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal general Juan Pablo Fernández y del defensor oficial Germán Kiefel, para que se puedan conectar y ver. ¿Bien? Así que bueno, a partir de ahora les voy a dar, vamos a lo que vinimos, que es el punto, la unidad 2, ¿bien? Yo les voy a hablar de la norma, de normas prescriptivas y constitutivas, normas y proposiciones, supuestos de hechos y consecuencias jurídicas, casos genéricos y casos individuales, y soluciones normativas. ¿Bien? Tenemos que arrancar diciendo que, bueno, sería muy superfluo o básico pensar o decir que las normas jurídicas son una especie de la clase general de normas, y que las normas son un caso del uso prescriptivo del lenguaje. Si bien esto es verdad, solo hasta cierto punto, nos puede servir como hilo conductor para la caracterización de las normas jurídicas. Vamos a empezar entonces por referirnos al lenguaje prescriptivo, para luego continuar con los distintos tipos de normas. Bien, el lenguaje se usa muy frecuentemente para transmitir información acerca del mundo, pero esta no es su única función. General Carrió señala algunas de las cosas que se hacen con las palabras, advirtiendo que esta lista no es de ninguna manera exhaustiva, sino que es más bien ejemplificativa. Y esto puede ser ordenar, amenazar, advertir, suplicar, responsabilizar o elogiar, entre otras. ¿Bien? Se trató de hacer una suerte de clasificación de los usos del lenguaje que, con más o menos variaciones, siguen casi todos los escritores. Estamos haciendo referencia al uso informativo, bien, que se da cuando se utiliza el lenguaje para describir cierto estado de cosas, de las oraciones que tienen esta función. Se dicen que expresan una proposición y solo de ellas tiene sentido predicar verdad o falsedad. El uso expresivo, que consiste en emplear el lenguaje para expresar emociones o provocarlas en el interlocutor. El uso interrogativo, aquí la oración tiene como función requerir información al interlocutor. El operativo, que se va a caracterizar por el hecho de que pronunciar ciertas palabras en determinadas condiciones implica realizar la acción a que esas palabras se refieren. Bien, así decir que ciertas condiciones como juro decir verdad o prometo pagar implican exactamente realizar las acciones de jurar y prometer. Y tenemos también el uso prescriptivo o informativo del lenguaje, que se da cuando, mediante el lenguaje, el que habla se propone a dirigir el comportamiento de otro, o sea, inducirlo a que adopte un determinado curso de acción. ¿Bien?
A menudo usamos el lenguaje para transmitir alguna información, para describir algún aspecto de la realidad, y otras veces usamos el lenguaje para influir en el comportamiento de otras personas. Esto lo hacemos cuando ordenamos a otros que hagan determinadas cosas. Bien, lo que ocurre, por ejemplo, cuando un profesor le dice a sus alumnos o alumnas durante un examen que guarden silencio. En este caso estamos frente a un uso prescriptivo o directivo del lenguaje. ¿Por qué es importante que ustedes puedan distinguir los usos del lenguaje? Porque entendiendo en qué consiste el lenguaje, van a entender o van a poder diferenciar después si estamos frente a una norma constitutiva, descriptiva, prescriptiva, entre otras. ¿Bien? Quedan 8 minutos, si les parece hacemos otro Zoom. Pero, ¿vos crees que...? Sí, nos unimos al mismo, así Dale. lo cortamos. ¿Les Dale, parece? bueno, Sí, dale. sí. Perfecto, nos vemos en el próximo Zoom. Gracias, Micaela y Dana.